Amigos, continuamos en Argumentos y seguimos conversando con Giulio Cellini. En el primer segmento hablábamos de los acuerdos de Barbados, del proceso de negociaciones, del alivio de sanciones y las posiciones que hay en Estados Unidos, y hablábamos del tema de los intereses que tienen como nación. El tema de la migración pues ha ido en aumento en la medida que también la situación económica de los venezolanos se ha venido desmejorando. Su informe del Congreso lo admite, que bueno, no lograron ese cambio de gobierno, pero sí que aumentara en forma desmedida la migración irregular de venezolanos a Estados Unidos, lo que obviamente también le ha generado problemas, pero tienen allí como esas opciones. Bueno, aliviamos sanciones, pero ¿qué pasa con esas condiciones que piden para elecciones libres y justas? Desde el gobierno nacional se ha dicho, bueno, siempre hacemos acá elecciones libres y justas, con un CNE competitivo, etcétera. Pero también está aquí la candidatura de Machado, lo dicen también dentro de este informe. Para muchos congresistas argumentan que es poco probable que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano habilite a la candidata María Corina Machado. Y hace momentos declaraciones de Jorge Rodríguez donde decía que eso era imposible que ocurra. Mira, voy a empezar con la O sea, hay dos introducción elementos ahí de importantes. tu pregunta para terminar con el tema de las sanciones, para entrar ya en la dinámica política, ¿no? Si me permite. Estados Unidos está bastante consciente que las sanciones que impuso sobre Venezuela han generado un deterioro de la ya preexistente crisis económica. Es decir, eso lo dijo inclusive la propia alta comisionada en ese momento para los derechos humanos, que era Michelle Bachelet. Lo dijo cuando visitó Venezuela, que efectivamente ya había una situación terrible en materia pues económica, ya había una hiperinflación en marcha en el momento en el que las sanciones se imponen, pero las sanciones vinieron pues a ser de alguna forma como nitrógeno, ¿no? que se le metió a esa situación, y por lo cual se aceleró el proceso de deterioro económico, y por supuesto eso derivó en una crisis social aún más profunda, en una crisis económica aún más profunda, e inclusive en una crisis humanitaria compleja que ha afrontado el país en los últimos años. De tal manera que, sin eximir al gobierno de su responsabilidad en la crisis económica que se generó a través de una política económica errática que durante años se sostuvo, a través del ahorcamiento al sector empresarial que ha sido evidente en los últimos años, el control de precios, el control de cambio, bueno, una situación pues terrible desde el punto de vista de la política económica, Sí. y del entorno económico. Las sanciones de alguna forma vinieron a empeorarlo, porque se creía que en la teoría del colapso, en la medida en que el sistema pues económico y social colapsara, entonces eso iba a generar una fragilidad que iba a derivar naturalmente en que el gobierno tuviera que irse porque no pudiera manejar la situación social que se iba a presentar. Con marchas, protestas violentas, que en Lo, fin también fue otro fracaso. lo dijo un ex embajador, Brownfield, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Sí. lo dijo en una entrevista claramente. Bueno, si han sufrido tanto pueden esperar un poco más. Bueno, esa espera nunca llegó a nada, pues naturalmente, ¿no? Entonces, lo que sí es una realidad, diga lo que diga el gobierno, de que ellos no aceptan presiones de ningún tipo, que no les interesa. Mira, los avances que ha habido en el proceso de negociación son única y exclusivamente porque les interesa un relajamiento de las sanciones. Es decir, es un tema porque el gobierno está convencido, y qué bueno que sea así, que tiene que dar pues avances e incentivos en lo político para que haya un levantamiento de sanciones. Estados Unidos no va a levantar absolutamente las sanciones, y mucho menos en un año electoral, si no hay nada a cambio. Insisto, podemos estar o no en desacuerdo con las sanciones, yo lo he estado abiertamente, pero la realidad es que para que estas sanciones se levanten tiene que haber avances en lo político, y por eso todos tenemos que promover que la negociación de Barbados se sostenga, que Venezuela este año pueda tener una elección pues competitiva, y que obviamente la oposición entonces pueda participar, porque ¿qué es una elección competitiva? Bueno, una elección donde universal, directa, secreta, donde la gente pueda participar libremente, donde desde las instituciones del Estado se promueva y se incentive no solo el voto, sino la inscripción
de pues las personas en el registro electoral, que se faciliten este tipo de procesos, que puedan participar todos los candidatos que quieran hacerlo, que sea una elección plural, libre. Bueno, eso es lo que y esperamos. eso lo han dicho voceros de la Unión Europea y también de Estados Unidos, que una elección competitiva incluye la habilitación de todos los candidatos. Claro, pero es que, fíjate, Rosa, aquí lo que nos interesa es que haya una elección que reconozcamos todos. Claro. Cuando digo todos, ¿quiénes son? Bueno, las fuerzas vivas del país, el empresariado, la ciudadanía, las distintas organizaciones, los partidos políticos. Es un tema que también le interesa la comunidad al gobierno venezolana, naturalmente, pero también nos interesa la comunidad internacional, porque en lo que derive esa elección, que es un resultado donde una mayoría se imponga, sea cual sea el gobierno que sea ratificado o sea la oposición, pues que compita y que pueda tener la oportunidad de ganar y por lo tanto que se le entregue el poder como corresponde, bueno, eso tiene que ser respetado por todos y eso va a dar pues una apertura que todos estamos esperando, donde haya un reconocimiento de todos los actores nacionales e internacionales a quien haya surgido victorioso de esa elección, insisto, así sea el gobierno, quien sea, pero que sea producto de la decisión de los venezolanos, la decisión mayoritaria de los venezolanos, porque eso es lo que establece, pues los cánones de la democracia, eso es lo que establece nuestra Constitución, naturalmente, y en Venezuela no hay pues segunda vuelta, quien gana la elección en primera vuelta, pues sí, así sea por un voto gana, y eso es lo que tenemos que promover, una elección donde participen todos y donde el ciudadano de verdad puede elegir. Vamos a irnos a una pausa, al regreso seguiremos hablando de este y otros temas, también la importancia de el voto, el ciudadano, el papel que tienen los ciudadanos en este momento. Por cierto, también los jóvenes se han pronunciado el día de hoy solicitando al Consejo Nacional Electoral que abra el registro, que realice jornadas especiales para la inscripción dentro del registro electoral, y es un tema no menor porque se habla de más de 2 millones de jóvenes, algunos estiman 3 millones incluso, según otras organizaciones como Voto Joven, de jóvenes que no se han inscrito en el registro electoral y que es importante que participen porque cada voto cuenta, cada voto es importante. Vamos a la pausa y ya volvemos.